Bienvenidos a Relatos y Sincronicidades, mi nombre es Damián, gracias por estar ahí. En el domingo anterior nos centramos en la mente y el trabajo a realizar para desarrollar una conciencia plena mediante la meditación. Hoy vamos a desarrollar un arte que, si bien es similar en su búsqueda y en esencia comparten el mismo destino u objetivo, su técnica o método aportan una perspectiva totalmente diferente. Hoy vamos a hablar de yoga. Vamos a hacer una introducción a la esencia de este saber tan vasto y antiguo de la mano del profesor en la materia y terapeuta ayurvédico Javier Mantecón. Se van a deleitar con la forma y lugar de su primer encuentro con este conocimiento y su posterior formación en India, cómo lo llevan a su maestría, que hoy no solo nos va a aportar claridad de los elementos esenciales, sino también al amplio espectro que engloba esta palabra. Todo lo que es o contiene al yoga. Debido a la magnitud de esta tradición milenaria, en futuros domingos desarrollaremos en profundidad algunos de los pilares que conforman su práctica, como el pranayama o los tan pocos conocidos mudras. Sin más preámbulo, comencemos. Bueno, aquí estamos. Gracias, Javier, por estar con nosotros en el canal. ¿Cómo estás, Javier? Un placer. Muchísimas gracias. Javier, ¿cuánto tiempo llevas practicando y formando a otros en el arte del yoga? Pues mira, aproximadamente unos 20, 25 años, una cosa así. Lo que pasa que ya es que ni me acuerdo. Sé cuándo empecé, no sé cuándo voy a terminar. Bueno, Javier, ¿y cómo llegas tú al yoga? ¿Cómo fue tu primer encuentro, ese camino en ese arte tan milenario, tan antiguo? Pues mira, fue de una forma totalmente, muy curiosa y muy variopinta. Porque es decir, yo andaba por aquel entonces, cuando tenía 18 años, hice el servicio militar, estuve ahí en el ejército, en Cádiz, y allí, cuando digamos que se terminaba el servicio a media tarde, pues la gente salía afuera, a tomarse algo y tal. Entonces la mayoría de la gente salía o a beber por ahí cerveza o a estar por ahí con chicas en bares de arte, para decirlo claro. Y yo estaba como en el limbo, como no estaba ni en un lado ni en otro. Entonces, yo vagaba de vez en cuando por las calles hasta que un día encontré un cartelito que hablaba sobre yoga nidra, y dije, voy a ir a una de estas clases. Y entonces, me animé, fui, y la verdad es que fue como algo muy revelatorio en mí, algo que me conectó con algo que yo ya sabía, que yo ya tenía, pero como que me lo redespertó, lo reinició de nuevo, y fue una experiencia tremenda. Y fue una clase de yoga nidra, no fueron ni asanas ni nada de esto, entré directamente a una clase de meditación de tantra. ¿Tú ya sabías qué era el yoga? ¿Habías escuchado hablar o era algo totalmente nuevo para ti? Algo había oído, había leído cosas de filosofía oriental. Sí que había escuchado cosas, algo me sonaba, pero no sabía que tenía una vinculación tan grande con el espíritu. Yo me lo imaginaba, pero claro, cuando tuve esa primera clase con esa experiencia tan profunda, dije, este es el canal que va conmigo. Bueno, y si te parece bien, Javier, ya que llevas tantos años y has desarrollado una maestría en este tema, vamos a poner en situación a las personas que nos están escuchando cuál es el origen del yoga realmente, y si nos puedes contar cuál es la esencia del yoga. Bueno, el origen del yoga data de aproximadamente más de 8.000 años por lo que se sabe. Es decir, y lo único que se sabe es que en una ciudad del norte de la India llamada Mohenjo-Daro se ha encontrado una estatuilla de una divinidad haciendo yoga, es decir, en una postura clásica de Padmasana, una postura de loto clásica. Entonces, esta estatuilla refleja que hace 8.000 o más de 8.000 años ya había este concepto de yoga, pero claro, esto seguramente se remontará desde hace muchísimo más, porque en la antigüedad todo el conocimiento se transmitía a nivel oral, con lo cual los libros de yoga no se han escrito hasta hace poco, con lo cual tampoco se tiene una base sólida de en qué momento eso comenzó. De la esencia del yoga realmente es una conexión con tu parte espiritual, son unas técnicas, es un camino, es una filosofía de vida que te ayuda a conectarte con tu esencia espiritual, la que todos llevamos dentro y está más allá, evidentemente, del yoga, de la religión y de cualquier cuestión. Es intrínseca. Y esta esencia de la que hablas,
¿Esta práctica nos ayuda a tomar conciencia o, digamos, un vínculo con esa esencia? Nos ayuda realmente a tomar conciencia, nos ayuda a reconectar con esa esencia que tenemos siempre dentro. Es un camino, son unas técnicas. Tampoco se necesita camino, es decir, lo que pasa que, bueno, que hay unas prácticas que te van a llevar de una forma más fácil y más certera hacia ahí. ¿Esto involucra algún tipo de credo religioso? ¿El origen del yoga pertenece a alguna corriente religiosa? No pertenece a ninguna corriente religiosa, o sea, es una filosofía, como el Ayurveda, o sea, parten de una filosofía, de conceptos filosóficos y sobre todo de prácticas y de técnicas. Es bastante científico, o sea, es decir, yo hago unas técnicas X y tienen este resultado. Es un arte y una ciencia también, el yoga. ¿De qué manera una práctica postural, porque por lo que yo tengo entendido, el yoga son posturas de nuestro cuerpo, ¿no es así? Vamos a ver, el yoga postural es una parte muy pequeña de lo que es el yoga o de lo que es el tantra. Una parte ínfima. Se utiliza el cuerpo para comenzar a ir tomando conciencia de todos nuestros procesos. Del proceso de la respiración, del proceso del ritmo cardíaco, de cómo a través de la respiración yo puedo controlar también los procesos mentales, cómo mi cuerpo puede dar de sí, cómo la mente puede dar de sí, o cómo puedo flexibilizar mi cuerpo, y eso está relacionado en cómo yo voy a flexibilizar luego mi mente. Digamos que el cuerpo es como un simple vehículo. El yoga lo utiliza como un simple vehículo de conciencia, porque está ahí, o sea, es tan espiritual como lo más espiritual que puede haber. Es decir, no hay una división que diga, no, es que esto es el cuerpo y esto aquí con una raya, y luego entra la emoción, luego entra la mente y luego entra un nivel espiritual que está más allá del cuerpo o que no está relacionado con el cuerpo, o sea, está totalmente relacionado con el cuerpo. Y es que el cuerpo es ese hardware, es ese ordenador, es ese vehículo sin el cual el espíritu no se puede dar. Por eso el cuerpo es un templo. Pero claro, no nos podemos quedar solamente con la impresión de que las posturas es el yoga, de que el tema postural es el yoga, ¿no? Porque es algo muchísimo, muchísimo más amplio. Hoy en día se focaliza mucho con el fitness, con el yoga, muy fitness, ¿no? Como que se da mucha importancia a las posturas o se da mucha importancia a lo que es el cuerpo físico, pero muchas veces en estas clases, en estos estudios, no se tiene en cuenta ni lo más mínimo de la respiración. Y la respiración es fundamental dentro del yoga. Es lo que nos hace poder llevar la mente a una frecuencia más estable, digamos. O sea que básicamente es una práctica que se inicia en la India, que se desconoce su origen y que por medio de posturas, que digamos sería la parte operativa, se pretende encontrar una unidad o una conexión de conciencia plena, una conciencia plena a través de mi cuerpo. Sí, mira, la palabra yoga en sánscrito, su significado, uno de los significados es unión. Esto quiere decir que la base de esta práctica, que la base de esta filosofía es la unión con el todo. Ajá. La unión del propio ser individual con la totalidad. Cuando uno ya deja sus cosas, sus pequeñeces, su ego, su tal, que el ego necesita estar y tiene su espacio. No hay que luchar ni pelear con él. Y entonces, digamos que cuando todo eso se va dejando a un lado, lo que aparece al final, cuando retiras todo eso, es la unión con todo. Es decir, no hay fricciones en la mente. Solamente hay paz en la mente y si solamente hay tranquilidad en la mente cuando no hay lucha en la mente. Porque normalmente estamos luchando contra y ahora queremos hacer esto y ahora queremos hacer esto otro. Y si no llego hasta ahí, pues entonces me frustro y si no sé qué, pues no sé cuántos. Y ahora necesito esta nueva cosa y ahora este nuevo estímulo y ahora que está bien. Pero lo que te quiero decir es que si nos identificamos todo el rato con eso, entonces estamos dejando de lado un potencial humano enorme. El otro día leí una frase que me encantó que decía: la espiritualidad es tener intimidad con Dios. Dios, sí. La creación, el universo.
Entonces es una herramienta más que por medio de las posturas, lo que me intriga es que ¿por qué las posturas me llevan a tener esa intimidad o esa unidad o esa sensación de unidad? En principio las posturas no son todo, como hemos dicho antes, la flexibilidad tampoco lo es todo. La flexibilidad dentro del yoga es algo que simplemente acontece. Entonces, como he dicho de las posturas, es algo que no es realmente importante dentro de la práctica del yoga. O sea, es algo más que hay ahí que es importante y forma parte de la conexión con el cuerpo físico. Y evidentemente hay muchas cosas más, como las respiraciones, como las meditaciones, como muchos trabajos meditativos que hay dentro del yoga. Porque digamos que las posturas son para coger firmeza, fortaleza, para que tu espalda esté firme cuando puedas hacer una meditación de 1 hora en una posición. Entonces, si tu cuerpo no está en condiciones, ¿cómo vas a poder soportar más energías? Es decir, tu cuerpo tiene que estar y tu sistema nervioso, todo tiene que estar en un equilibrio óptimo para que otras cosas se puedan dar. Entiendo. Es decir, yo no puedo abordar ciertas prácticas de respiración si antes mi cuerpo no está en ciertas condiciones, y no puedo abordar ciertas prácticas meditativas si mi respiración está desequilibrada. Comprendo, sí, es como en el mindfulness, la estructura, digamos, de la conciencia plena está basada en una gran concentración. Entonces primero tiene que estar el músculo de la concentración para que después surja esa conciencia plena, ¿sí? Claro, mira, para que tú y yo tengamos esta conversación tan alucinante a través de esta red que va desde aquí hasta tu casa, yo necesito este soporte material que tengo acá. Y esto tiene sus chips, esto tiene su soporte material, sin el cual lo otro no se puede dar. Comprendo. Entonces, las prácticas posturales serían, digamos, las formas de vehículo para llegar a esa... Exacto, sí, es un vehículo. Como la respiración va a ser otro vehículo. Son vehículos que utilizamos para focalizar la mente en un principio y para ir liberándola de bloqueos, de deseos que nos están atando por aquí, por allá, de ideas que rechazamos, de ideas con las cuales creemos que no podemos vivir, pero podemos vivir perfectamente, pero es que creemos que no podemos vivir, o otras cosas, como digo, que rechazamos totalmente. Entonces, en esos vaivenes son los que al final, a través de meditaciones de yoga, para lo cual necesitamos ese soporte físico del cuerpo en plenas condiciones, podemos empezar a observar todo ese panorama mental de para aquí y para allá, para aquí y para allá, para aquí y para allá, lo podemos observar de una forma mucho más como si yo estuviera como un testigo, digamos, como observando, simplemente sin reacción. Yo acepto todo, me ate o no me ate, me tire más o lo rechace totalmente. Y lo observo desde ahí. Claro, ¿eso qué quiere decir? Eso es una aceptación ya de tu propio ser interior. Es decir, tú te estás uniendo mucho más a ti mismo para empezar, con lo cual tú mismo nada más que eres un espejo de todo lo que hay fuera, con lo cual todo se va a unir mucho más internamente y exteriormente, y en esa unión surge ese amor por todo, surge esa compasión por todos y surge esa empatía universal. Entiendo, hermoso, sí, a mayor profundidad, mayor aceptación, entiendo. Mayor aceptación, mayor amor, mayor paz. Y ahí aflora la famosa ecuanimidad, ¿no? Claro, la ecuanimidad no es más que en el término medio de la observación de todo lo que acontece en tu foro interno y finalmente pues, en el externo, porque va a ser un reflejo. Claro, y dentro de esas prácticas en donde hay posturas que me van a exigir tener equilibrio, ser flexible, soportar algunas sensaciones de dolor, claro, en todo ese proceso, digamos, experimental con mi propio cuerpo, me lleva por medio de una conciencia y una intención a tener una unidad, un vínculo con la unidad. Precioso. Javier, ¿por qué hay tantos tipos de yoga? Pues mira, hay tantos tipos de yoga porque hay muchísimos tipos de personas. Por ejemplo,
yo tengo más tendencias a una cosa, otra gente tiene más tendencias a otro tipo de cosas. A lo mejor unos son más mentales que yo, o yo soy mucho más emocional que otros. Entonces, existen tipos de yoga o formas de llegar a esa unidad de la que has hablado, pues a través de la devoción, por ejemplo, o a través de una mente más analítica también. Hay un tipo de yoga que se llama Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento, y ahí estaríamos hablando de que ahí no hay posturas, ahí hay análisis mental, es decir, una comprensión y una observación profunda de la mente y del sistema racional. Que es muy diferente eso a un tipo de yoga devocional. O sea, el devocional es puro corazón y ahí ya, o sea, ni hables de la intelectualización. Pero sin embargo hay un tipo de yoga que sí, que utiliza la mente intelectual. Yo, como un ser occidental, ¿cuál es el tipo de yoga que debería buscar si yo a raíz de esta conversación que estoy teniendo contigo o cualquiera de las personas que estén viendo este video que digan, muy bien, quiero comenzar a hacer yoga? ¿Cuáles son, digamos, las escuelas o lo que yo puedo acceder aquí en Occidente o lo que más me conviene o lo más correcto? Porque me imagino que no habrá de todo aquí, ¿o sí? Aunque no haya de todo aquí hay bastante, pero lo importante ya no es que qué rama tengo yo que encontrar para seguir ese camino, digamos. Yo creo que más que rama, lo más importante es encontrar personas. Es decir, qué persona que esté dando yoga o que esté dando lo que esté dando me conecta a mí o me hace sentir a mí que me vibra espiritualmente. Y entonces esa persona, pues puedo trabajar con ella durante un tiempo, luego quizá tomaré otra o quizás siga con la misma. Pero, y es que tampoco es necesario que sea yoga. Yoga no quiere decir que porque hagas yoga vayas a ser un ser espiritual y porque estés en la carretera cortando florecillas. No, es la actitud, como has dicho antes, que uno pone en las cosas. Porque sí, yo puedo estar años haciendo yoga, pero mi conexión espiritual ser cero, y a lo mejor otro que está poniendo ladrillos, su conexión es muy alta. Comprendo. Con lo cual, a veces todas estas filosofías espirituales y tal y cual, cuidado, que los yogis también se guían. Entiendo. Y se enredan. Entiendo, entonces para ti es más valioso el encontrar esa guía más que en el yoga en concreto, sino en el maestro en concreto, encontrar a alguien con el que yo empatice y que a mí me inspire para la transmisión de ese conocimiento. Sí, y si no se encuentra nadie, porque imagínate, vale, estoy en una isla que no hay nadie, y entonces yo no tengo esa conexión con la totalidad, pues me tocará buscar un árbol, me tocará buscar no un maestro, sino alguien o algo con lo que yo vea fuera, como no lo veo dentro, ¿vale? Como no lo veo dentro, lo tengo que ver fuera, en un principio. Entonces, algo de fuera que me haga sentir esa espiritualidad, o esa conexión con la divinidad, o con la tierra, o con el centro, o con nuestra propia fuente interior. Y ya te digo, pues puede ser un árbol, puede ser una roca, puede ser una persona, puede ser lo que sea. No nos encasillemos con esto del yoga y la espiritualidad y todas estas historias. Que es más fácil y que también, pues como he dicho antes, que el hacer esta práctica de yoga no conlleva a una vida espiritual, ¿vale? Que uno tiene que tener esa intención desde un principio o ver que la puede llegar a tener. Sí, pero si yo tengo esa intención, ¿a quién recurro? No importa el estilo, cualquier estilo, lo que importa es la persona. Yo creo que lo que importa es la persona. La persona tiene que ser un profesor cualificado, porque luego hay historias, he visto muchas, que la gente se mete por internet, se hace un curso de un mes o, por ejemplo, consulta en YouTube unas respiraciones y le dice no sé quién que las haga y las hace, y a lo mejor esas respiraciones realmente no las puedes hacer o te puede hacer mucho daño hacer ciertos tipos de prácticas que aún no estás preparado. Da igual un poco con qué yoga empieces, ¿no? Porque, bueno, pues a veces yo llegué a otro llegará a otro, pues a lo mejor ese luego te lleva a otro y a otro tipo de cosa en la cual tú estés mucho más a gusto y estés mucho más en armonía con uno. De hecho, hay un tipo de yoga que se llama Nada Yoga, que es el yoga del sonido, que trata de ir hacia los sonidos internos, ir poco a poco escuchando sonidos
a nivel interior, o sea, con los ojos cerrados y los oídos tapados, claro. ¿Es una práctica que me aconsejas que practique todos los días? Es una práctica que si se practica todos los días, o más o menos todos los días, con una regularidad, pues tiene sus beneficios. Es decir, ¿me aconsejas que toque la guitarra todos los días? Bueno, pues si la toco todos los días, evidentemente tendré un arte y una técnica pues mucho más depurada que si no lo hago. A nivel de mente, pues mi mente estará mucho más tranquila, podré observar mucho más las cosas, no me afectarán tanto a nivel emocionalmente ciertas cosas y estaré en un estado mucho más positivo. Comprendo. O sea que es un entrenamiento que el resultado o los objetivos obtenidos es directamente proporcional a la cantidad de tiempo que le destino. Porque, por ejemplo, hay varios libros de meditación que he leído que se suele confundir en la meditación de que mientras más medito, más rápido voy. En el yoga no es así. En el yoga, mientras yo más practique, más sensación de unidad con el todo voy a tener, porque más entrenado voy a estar. Eso no nos puede limitar, porque hay gente, cuando vas por la India andando y de repente te encuentras una señora de 40, de 50 años, haciendo collares de flores, y tú te das cuenta que esa señora está en un estado mucho más elevado que el maestro X que acabas de ver hace un momento aquí. Sí, no dejan de ser herramientas o formas, ir siempre a lo mismo, que es el momento presente, y una vez que vamos al momento presente, tomamos conciencia de nuestro ser interior. Son todas prácticas que van a lo mismo, que puede ser el yoga 1, como puede ser, como bien has dicho, la ejecución de un instrumento, o como hablábamos con una persona que estuvo aquí en el canal hace mucho tiempo, que él hablaba del paracaidismo, que el paracaidismo lo llevaba al presente absoluto. Y claro, que la intensidad es distinta. Claro, ese es el presente absoluto. O sea, la caída desde el avión es el presente, o sea, el yoga absoluto. Ahí o estás unido con todo. Sí. Bueno, que a mí me parece también que en toda esta situación que estamos llevando actualmente, si nos estamos dando cuenta, todo esto va hacia un estado de deshumanización bastante importante. Es decir, cuando más deshumanización, menos conexión con el todo, menos conexión con nuestra propia fuente, ¿ok? Entonces, me parece importante en un tiempo como el que estamos pasando ahora, conectar mucho con nuestro interior, conectar mucho con nuestro corazón y en este momento hacernos más humanos que nunca, porque si no, pues estamos listos para el hundimiento. Y el ser humano tiene muchas cosas bellas, muchas. Bueno, y también el yoga tiene eso de juntar a las personas, ¿no? Que también es una actividad que podemos hacer en conjunto con otros. Eso lleva a la cohesión de un grupo y a la sensación de unidad, ir viendo la evolución del otro. Es algo bello. Una cosa importante dentro del yoga es la aceptación de los miedos. Solamente aceptando los miedos y que tenemos miedo, podemos superar esos miedos. Y cuando una vez que superas esos miedos, el miedo ya no te afecta, porque tú ya has muerto a eso. Es decir, si el miedo es a la muerte, yo ya muero y ya está. Y no hay más temor, porque lo único que hay es el espíritu. Lo único que hay es el corazón y lo único que hay es el amor, no hay más. Todo lo demás son como juegos así de pelotas y tal, y mira, y pum, pum, pum. Realmente, para mí, lo único que hay es el amor. Todo lo demás son jueguecillos y distracciones. Javier, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Es un placer escucharte. Siento que lo tenés impregnado en todo tu ser, a lo que dices, a lo que transmites. Creo que transmites paz y espero que todas las personas que te hayan escuchado hayan disfrutado de tus palabras. Así que agradecerte. Gracias. Yo te quiero dar también las gracias por tu amistad. Gracias, Javier, por compartir tu conocimiento y por tu voluntad para transmitir un saber difícil de codificar por medio del lenguaje. Otra materia más que pone de manifiesto la importancia de la búsqueda hacia adentro. Lo fútil e impermanente del exterior resaltan la fertilidad intrínseca que radica en la búsqueda de conexión con nuestro interior. Ahora, ¿sabemos qué significa eso? ¿Sabemos en qué consiste?
Como bien Javier decía, el cuerpo, yoga, un instrumento musical, son vehículos. Ahora, ¿cuál es el tuyo? ¿Lo tienes? ¿Lo practicas? Atahualpa Yupanqui usaba las palabras que germinaban entre la soledad y el silencio del monte como vehículo. En una de sus obras decía: ¿a qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar. Hondo sentir, rumbo fijo, corazón y claridad. Si el mundo está dentro de uno, afuera, ¿por qué mirar? Estén atentos a los relatos que se vienen. Gracias.